Hey, compitas, ¿cómo están? Nuevamente trayéndoles un poquito más de información que yo creo que les puede servir. Son 6 libros, otros 6 libros un poquito random en el aspecto de que tocan diferentes pues temáticas, pero van enfocadas a lo que es el cristianismo y todas estas vertientes, variantes e influencias de, ¿vale? Primero empezamos con este libro del buen Christopher Hitchens, Dios no es bueno, alegato contra la religión. Hitchens yo lo conocí en tangente por Richard Dawkins, ¿vale? Estos hombres que propagan el ateísmo, toda esta parte científica con argumentos. De hecho, hay un libro que no he adquirido que se llaman Los 4 jinetes del Apocalipsis, si no mal recuerdo, Los 4 jinetes del no Apocalipsis, no recuerdo exactamente. Pero es Christopher Hitchens junto a Sam Harris. De Sam Harris tengo un libro que se llama Despertar. De Daniel Dennett, de él no he investigado mucho, y del buen Richard Dawkins. Todos tienen ahí sus conferencias, inclusive sus charlas. De Dawkins, el primer libro que vi que no he leído es El espejismo de Dios. El primer libro que tuve de él que me gusta mucho es La magia de la ciencia. Me encanta ese libro, y más por la versión que tengo, muy ilustrada. Me gusta mucho. También está la de El relojero ciego, que también en su momento, cuando estemos tocando estos temas de ciencia que van de la mano con el ateísmo, pues los estaré tocando. Y pues comenzamos con ese libro. Como en el video anterior, les voy a estar poniendo aquí la portada y les voy a estar poniendo unas fotos, sobre todo el índice, ¿no? Y en esta ocasión les quiero leer un poco. Dice: es cierto que los científicos, disculpen, es la página 81. Es cierto que los científicos han sido religiosos a veces, o supersticiosos en cierta medida. Sir Isaac Newton, por ejemplo, era un espiritista y alquimista de una especie singularmente irrisoria. Más abajo dice: Stephen Hawking no es creyente, y cuando fue invitado a Roma para conocer al fallecido Papa Juan Pablo II, pidió que le mostraran las actas de juicio contra Galileo. Me gusta este libro, como lo dice, es un alegato, expone toda esta parte de la religión que ha hecho en pro hacia la humanidad, ¿no? Que ha hecho, que no ha hecho, todo este sometimiento que ha habido, toda esta opresión que ha habido ante el pueblo, o sea, el pueblo en general, hablo mundialmente. Esos solamente son fragmentos que les leo así de una manera un poco random. Les leo un poco más en la página 30. Dice: hace 70 años, en Nag Hammadi, Egipto, fue descubierto cerca de un asentamiento cristiano copto muy antiguo un tesoro escondido de evangelios abandonados. Aquellos papiros pertenecían a la misma época y tenían la misma procedencia que muchos de los evangelios posteriormente canónicos y autorizados, y durante mucho tiempo han recibido el nombre colectivo de evangelios gnósticos. Ese temita de los gnósticos es tremendo, muy amplio ese tema. También se va a estar tocando que viene todo este conocimiento. Yo creo que surge cuando es el helenismo nuevamente, esta conjunción de elementos que hubo y de conocimientos de diferentes sitios. Los gnósticos viene de la palabra gnosis, del griego, que significa conocimiento, y de ahí hubo muchas vertientes. Ya en su momento estaré hablando de eso, porque está conectado inclusive con el cristianismo primitivo, ¿vale? Con ese cristianismo inicial. Por ahí metió las manos Jung, y también, si no mal recuerdo, está conectado con los esenios, ¿vale? El siguiente libro se llama Cristianismo, el dogma de Occidente. Tiene poquito que lo leí, por Igor Zavaleta. Adimat Libros, es de pastadura este libro. Salió en 70 pesos, casi $3 o $3 más o menos. Lo encontré en Gandhi, de esos libros que luego están ahí como que nadie quiere. Fui y me eché una vueltecita y wow, que me gustó mucho.
porque este libro viene como una historia muy general, pues, de lo que ha sido la iglesia, ¿no? Toca desde lo que son de un poquito del judaísmo, viene lo del concilio de Nicea, ya con Constantino en el 324, la caída de Roma, el papado, viene las cruzadas, la Inquisición, lo que actualmente es el Vaticano, cómo obtuvo ese lugar en específico, ¿no? Que tiene que ver allá con Mussolini, ¿vale? Entonces este libro, más que una crítica o una investigación profunda acerca del cristianismo, pues habla más de la historia, más de la parte histórica de cómo se fue formando todo esto que conocemos como Iglesia Católica. Es interesante, en lo personal me gusta mucho. Este otro libro es muy raro, ¿vale? Astrología, la cara oculta de Jesucristo y la cara oculta de las religiones. Este libro trae muchas cosas esotéricas, ¿vale? Trae mucho conocimiento esotérico y ahí ligado con más conocimientos. En general, luego el libro me recuerda al documental Zeitgeist. Váyanlo a ver, Zeitgeist, ¿vale? Y habla de esta parte inclusive de la conexión de toda esta información que le cargaron a Jesús el Cristo con los dioses solares, que fue calzada nada más. Que en su momento voy a hablar, ya se van a ir dando cuenta. Este libro es muy curioso, creo lo compré en Amazon, si no mal recuerdo. Y viene muchas imágenes y vienen muchas cosas muy interesantes. Miren, por ejemplo. Perdón, no les dije, este libro es de Colin Rivas. Y les leo. Quiero por tanto revelar, como otros han intentado antes, que la más grande de todas las mitologías, la cristiana, está totalmente basada en el zodiaco y las estrellas. Es como les digo, vean este documental de Zeitgeist, muchos no lo toman en serio o dicen que mienten, pero yo creo que no. Todas estas coincidencias que hay entre el zodiaco o las constelaciones con los 12 discípulos, el hecho de que el sol pasa 3 días del 21 al 24, lo que es el equinoccio, y que pasa por las casas de las constelaciones. Hay muchas coincidencias, que esto tiene que ver con adoración al sol, solamente que pues cada civilización le daba su interpretación y le daba su entendimiento. Les leo otro poquito, tengo un poco más de este libro. Y nos dice: el verdadero Cristo, o Moisés, o Juan el Bautista eran astrólogos siderales, incluyendo a sus estudiantes en los grandes misterios del cielo. Y el ateísmo no tiene nada que ver con esto. Si uno ha leído nuestros libros, se recordarán que el zodiaco externo llegó a ser externo porque era una constelación de arquetipos dentro de la conciencia del hombre primero. Por proyección e inflación de la conciencia humana, convirtió el contenido de uno mismo en lo externo. Todos los mitos mencionan esto de varias maneras. Hace rato no les comenté qué número de hoja eran. Ahorita les voy a leer un fragmento de la página número 142. El mitos cristiano coincidió con la edad de Piscis. Esta es la razón por la cual aparecen muchos símbolos con agua en el Nuevo Testamento y en los temas cristianos. Hay una mención del bautismo, el hecho de que los discípulos eran en su mayoría pescadores. Luego está el caminar sobre el agua, el lavar los pies de los discípulos, la alimentación de los 5,000 con 2 peces. Los cristianos todavía usan el símbolo del pez para simbolizar a Jesús. Las letras de la palabra Jesús, el Salvador del mundo, en latín y griego es la palabra para peces. El Papa lleva el anillo del pescador y el tocado del Papa es la cabeza de un pez. Página 162. El signo de Cáncer también juega un papel muy importante en el evento conocido como la Natividad. El nacimiento de Cristo es en el pesebre de la posada. La historia improbable de la Anunciación, la fuga a Egipto y luego las pausas en el camino son todas las historias de etapa para
relación y la dinámica de las constelaciones. Se informan que el Hijo de Dios nació el 25 de diciembre. Esto es unos días después del famoso solsticio de invierno, y esta fecha había sido durante mucho tiempo una fiesta pagana. Por ejemplo, en Egipto, el 25 de diciembre fue cumpleaños de Horus, hijo de Isis y Osiris, pero este día y el periodo fueron considerados sagrados debido a las razones astroteológicas. Se advirtió en tiempos muy antiguos que durante el periodo de solsticio, el sol, que viajaba hacia el sur en el frío del invierno, descendía hasta llegar al punto en el que se detendría. De hecho, esto es lo que significa la palabra solsticio, el sol parado. Otro libro que les quiero recomendar es Breve Historia de las Religiones, de Fernando de Orbaneja. Este libro me gusta mucho porque es una salpicada de lo que hay en las religiones. Habla un poquito de la historia, de dónde vienen. Inclusive, si no mal recuerdo, déjenme checar. No, pensé que lo dividía por continentes, pero no. Aquí en el libro vamos a poder encontrar un poquito de que habla de Persia, Egipto, los celtas, que es el hinduismo, el budismo, taoísmo, el cristianismo, el judaísmo. Entonces viene de todo un poco, ¿vale? Entonces este libro lo recomiendo mucho como una manera de introducción. Muy muy buena. Y les leo la página número 133. Me disculpo por mi lectura, que me trabo. Existen varias versiones. Perdón, es la página número 133 y se llama La Creación. Existen varias versiones. La más antigua parece ser escrita en Babilonia en el segundo milenio antes de Jesús el Cristo, el que le llaman a Dios Enuma Elish. Algunos aseguran que el primer relato se escribió en Jerusalén, después del destierro en Babilonia, y en él llaman Elohim a Dios. Un paréntesis, Elohim es plural en hebreo, es Elohim o Elohim. Continuó. En el relato de origen edomita ya se lo llamaba Yahvé. En esta posterior revisión sacerdotal, Yahvé Elohim. El nombre más utilizado es el de Yahvé, pronunciado, no sé cómo se pronuncia, es YHVH, Yod-Ai, Yab-Ai, palabra sagrada que no debe pronunciarse. En la introducción griega se sustituye el nombre de Yahvé, considerado como nombre propio, por Kyrios o Adonaís, Señor. Ahora bien, el Dios de los patriarcas no pudo llamarse Yahvé, porque según el Éxodo, el verdadero nombre le fue revelado a Moisés muchos años después. Página 146. Dice: según versiones lógicamente no autorizadas por la Iglesia, el bautismo fue una invención de Marcos, porque Juan se enteró de la existencia de Jesús cuando sus discípulos le hablaron de un nuevo profeta. Es posible que el bautismo consistiera en el primer nivel de iniciación para que Jesús entrara a la comunidad de Qumran, donde estuvo ingresado 3 años, que los evangelios limitan a 40 días, y en el desierto, nombre que se conocía a la comunidad. Existe también la creencia de que Jesús recibió una intensa formación en Egipto o en la India, pues sus enseñanzas poseen marcadas influencias egipcias e hindúes. Es bueno este libro, y ahorita que dice eso, yo lo conecto directamente con el libro de Andreas Faber-Kaiser, ¿vale? Que en otro video les leeré un poquito de ese libro. El siguiente libro habla de una manera no religiosa respecto a la historia de las creencias y los va subcapitulando con lo que le llama invenciones, como lo que es la invención del paraíso, la invención del pacto con Dios, la invención de los dioses, la invención del cielo, etc. Es un buen libro, me gusta, transcurre durante diversas épocas, y les leeré un fragmento que tengo por aquí. Nos dice: la helenización, no obstante, no tardó en ir muy mal. Cuando los helenizadores se dividieron en 2 facciones, el rey seleucida Antíoco IV intervino y llevó las cosas más lejos de lo que cualquiera, salvo los helenizadores más extremos, podrían haber soportado. Antíoco ilegalizó la ley mosaica.
que, como hemos visto, era ahora la esencia misma del judaísmo. Se prohibió la circuncisión y la observancia del sábado, y se levantaron altares dedicados a los dioses griegos en el templo de Yahvé. Todos los éxitos judíos de los 4 siglos anteriores estaban en peligro, y como cabría de esperar, los judíos se rebelaron. Así comenzó un conflicto largo y muy confuso. Ese es un buen libro, se lo recomiendo. Si no mal recuerdo, lo encontré en Amazon. Ahí fue donde lo conseguí. Les leo un poquito más. Esta es la página 61 y dice: ¿De veras surgieron los judíos como nación, como sostiene el libro del Éxodo, huyendo de la esclavitud en Egipto? Como cabía esperar, resulta difícil desentrañar la verdad en lo tocante y en este acontecimiento, en el cual parece haber estado en el núcleo del judaísmo desde los primeros tiempos. No obstante, se puede intentar dar una respuesta. La primera mención histórica de los judíos procede de una inscripción egipcia que data entre 1213 y 1203 y enumera un montón de pueblos a los que decía haber derrotado el faraón Maremta, uno de los cuales era una tribu llamada Israel. Muy interesante, inclusive, se lo recomiendo bastante. Y el último libro que les traigo es La Cruz y la Espada, de Salvador Borrego. He tratado de conseguir más libros de este mismo autor, pero son complejos de conseguir. Son complejos, a pesar que creo que el autor es mexicano. No me he puesto a indagar, pero son difíciles de conseguir. Pero este libro nos da una trayectoria histórica igual que libros anteriores, del sometimiento que ha habido y de este origen de lo que es el catolicismo. Y por ejemplo, en la página 14 nos dice: 5. En cuanto a Persia, hace 2600 años, un pueblo ario formado de persas y medos procedientes del mar Caspio se instaló en lo que ahora es Irán. Bajo sus caudillos Sirio, Cambies, Darío I, y Jerjes dominó toda Asia Occidental y lo que restaba del imperio egipcio. Los persas formaron el primer ejército regular, bien disciplinado y capaz de realizar movimientos de nuevo estilo durante siglos. Durante siglos libró muchas guerras, casi siempre victoriosas. Fue una cultura muy avanzada para su tiempo y en lo moral tuvo la religión de Zaratustra, según la cual principio del bien, Hormuzd, está en constante guerra con el mal, Arimán. Ambos son como la luz y las tinieblas, y cuando el primero triunfe resplandecerá la luz eterna. Zaratustra concebía la existencia del ser único y eterno, creador de todas las cosas por medio del espíritu. Sirio el Grande profesaba el zoroastrismo. Sin embargo, esas creencias no llegaron a construir un sistema que perdurara. Aquí quiero hacer una pausa. Dentro de estas lecturas que he tenido, junto con más investigaciones que he hecho respecto a buscar documentales, videos y pues platicar y escuchar a historiadores, entre más, se cree que los primeros monoteístas fueron estos persas, ¿vale? Con el mazdeísmo. Fueron los primeros monoteístas. Los judíos eran monólatras. ¿Cuál es la diferencia entre monólatras y monoteísta? Que el monólatra está aceptando que existen más dioses, pero solamente idolatra uno, mientras que el monoteísta solamente afirma que hay un solo Dios. Entonces se cree que los judíos, bueno, en este caso los hebreos, tomaron bastante ideas y conceptos de los persas. Los persas liberan a los hebreos de la ciudad de Ur, Babilonia, y se cree que tomaron mucho de ahí. Entre ellos, tomaron en cuenta el monoteísmo, la cuestión de la angeología también, el tema de los profetas. Ese concepto de tener profetas se dice que también lo tomaron de ahí. Ok, les leo un poco más. Ahora estoy en la página número 25. Nos dice este texto: por breve tiempo, algunos judíos desbalagados barajaron la idea de una superreligión que abarcara a los judíos y cristianos.
pero la desecharon fácilmente con la afirmación de que si Cristo no era Dios, el cristianismo no era nada. Si Cristo era Dios, el judaísmo era falso. Luego tuvieron la pretensión de que si la ley mosaica conservaba su vigilancia, el Nuevo Testamento ya no sería efectivamente nuevo, sino una mezcla confusa que podría perder en abstrusas polémicas. Ante esa pretensión, los apóstoles efectuaron el primer concilio de Jerusalén en el año 51, que dejó ubicado la ley mosaica atrás y ninguna manera rigiendo al Nuevo Testamento. Y para concluir, la página 29 nos dice: con este signo vencerás. La leyenda dice que Constantino, 306-307, iba a combatir contra el temible Magencio, 312, y se le apareció una cruz rodeada de estas palabras: con este signo vencerás. En efecto, ganó la batalla y fue emperador. Su madre, Helena, era católica e influyó para que Constantino se convirtiera. Como consecuencia, hizo cesar las persecuciones y desde el año 313 dio su apoyo al cristianismo. Para agregar, se cree que un grupo de cristianos o varios fueron los que financiaron a Constantino para esta batalla. Respecto al signo que él vio, se llama crismón. Búsquenlo, se llama crismón este signo. Y hay un libro que no he podido conseguir que se llama 303, la invención del cristianismo, ¿vale? Que también yo creo que va conectado con todas estas ideas. Constantino se dice que no se hizo cristiano, aceptó y fue por estrategia política y económica el hecho de permitir el cristianismo y de hacer Roma con el cristianismo como la religión oficial. Pero él no se convirtió, inclusive hasta el hecho de su muerte fue cuando lo bautizan, porque él seguía creyendo en Mitra, ¿vale? Mitra también viene por parte del mazdeísmo, y de hecho de Mitra se tomaron lo de la corona de espinas, que de hecho son los rayos solares. Pero bueno, estos son unos libros que les quise compartir. Todavía van a faltar algún par de videos, yo creo que unos 3, tal vez 4, en donde les esté pasando bibliografía de temas del cristianismo, ¿vale? Desde puntos tanto lógicos, puntos históricos, geográficos, etnológicos, sociales, entre más. Son investigaciones de varias personas. Les voy a estar poniendo la imagen en cada libro para que lo vean posiblemente y sea variante por la edición o por el país. Pero bueno, estos son fundamentos con el cuales se pueden poner en tela de juicio esto que nos están diciendo que es la verdad tal cual la Biblia como está escrita, ¿vale? El video pasado fue de Salvador Freixedo. Si no lo han visto, pues vayan, ahí también hay información, está un poco mezclada con otros temas, pero esto es todo y les mando un abrazo, que estén muy bien. No importa si creen o no creen en el cristianismo, el problema es tratar de convencer a las otras personas que la verdad personal es la verdad absoluta y que rige a todos. Y que si tú no piensas como yo pienso o no crees en lo que yo pienso, tú estás mal. Es parte de las programaciones que traemos. No es cuestión de culpar a nadie. Posiblemente las personas que nos criaron tienen una programación subconsciente que ni ellos se han dado cuenta, que desde niños se la ponen y es difícil quitarse esta máscara. Estos videos son para esas personas que tienen dudas, que tienen inquietudes, que están buscando. No me atrevo a decir a buscar la verdad porque técnicamente nadie la sabe. La verdad es personalizada, subjetiva y relativa, claro. Entonces, estos videos son para que si tienes dudas puedas recurrir a la bibliografía, recurrir a estos libros, leerlos y tal vez tú hacerte tu propia verdad, tal vez convencerte, tal vez no, tal vez refutarlos, tal vez reforzar tu ateísmo, tal vez no. Es información. Y entre más información tenemos más puntos de convergencia, podemos hacer nodos y podemos dar o detallar con realidades que se pueden comprobar. ¿Ok? Nuevamente, un abrazo a todos, que estén excelente y esperan el próximo video, que van a seguir habiendo más libros. Nos vemos pronto, que estén muy bien.